propósito de esta charla es compartir con todos vosotros algunas ideas sobre el cambio que se ha operado en el humor gráfico en la era digital. Para ello voy a partir de un marco referencial que se apoya en ese binomio que he dado en llamar soporte y reporte. La paranomasia, más allá de ser un divertido juego de palabras, ahora es la reflexión sobre un asunto de enorme interés, que es al que yo me refería ahora mismo, a saber en qué medida el canal de comunicación, el soporte y el mensaje, el reporte, se interpelan y o interpenetran mutuamente. Esa ósmosis será de suma importancia para entender cómo el medio digital altera, modifica o incluso puede llegar a truncar o invalidar el mensaje. El soporte no es algo inerte y ajeno al contenido de lo comunicado, como pudiera pensarse en primera instancia, más bien es inherente al propio motivo de comunicación. Continente y contenido son, pues, todo uno. Creo que desde aquí puedo cambiar. A ver. Pues ahora no funciona, Javier, no sé. Igual está pasando. Bueno, ya veis que mi relación con el mundo digital es ninguna. Lo adelanto también. No sé si cambia o no cambia. Os prometo que funcionaba, pero como lo he tocado yo, funcionaba hace un rato. A ver si es bueno que lo pueda pasar yo. Bien, aquí está. Por no tener a Javier liado con el cambio. Y así yo lo voy cambiando a mi ritmo. Gracias, Javier. Gracias. Bueno, aquí veis, para hablar en el ámbito iconográfico, un hecho, como decíamos antes, unos ejemplos de que el soporte y el mensaje se imbrican y se interaccionan mutuamente. Tenemos aquí dos ejemplos. ¿Lo he cambiado? Pues no los tenemos aquí. A ver si consigo. Ahora bien, sí. Ahora bien. Bien, tenemos ahí la columna trajana. Sabéis que es un bajo relieve en espiral y ya de una manera secuencial se cuentan, se narran las guerras dacias, de modo que ya el soporte, en este caso de mármol, pues ajusta el mensaje y viceversa a lo que estamos hablando, a esa interacción. También está el ejemplo de las cantigas de Alfonso X, el sabio, que no he traído aquí en pergamino. Hay una evolución natural cronológica de la piedra al papel. Tenemos ahí una aleluya del siglo XIX, una litografía, y en este caso las 48 casillas precisamente están ajustadas por razones evidentes no solo al tamaño del pliego de papel, sino a la máquina que lo imprime. De modo que de nuevo pone de manifiesto la interrelación evidente y clara que hay entre soporte y mensaje. Insisto, algo que luego será de interés cuando pasemos al medio digital. Bien, vamos a pasar ya a hablar de humor gráfico, que es de lo que hemos venido hoy a hablar aquí. Tenemos este personaje que conoceréis todos, que es el Yellow Kid, que es el que da nombre a la prensa amarilla por el hecho de que se publicaba simultáneamente en los dos periódicos más famosos de Nueva York, más célebres, el de Pulitzer y el de Randall Hearst, allá a finales del siglo XIX. Es uno de los pioneros del cómic. Aquí ya vemos una secuencia perfectamente estructurada. Pero insisto, lo que a mí me interesa no es tanto eso, de lo que hablaremos en algún momento, pero me interesa sobre todo cómo las viñetas se terminan ajustando al formato del papel, que es el de estos rotativos en ese momento. Hay otro ejemplo todavía más interesante, que es el que vamos a ver a continuación, que es este. En el New Yorker se publicaban las viñetas de Charles Addams, que es el genial creador de la familia Addams, que se ha hecho luego muy famosa en televisión y cine, pero su origen es este. He extraído una viñeta que aparece en el propio periódico y ahí podemos ver cómo está encastrada entre las noticias de prensa, de tal manera que Charles Addams, que trabajaba siempre con una sola viñeta, también nos viene a demostrar lo mismo. La viñeta se tiene que acomodar perfectamente al lugar que en este caso los tipos de impresión le permiten, le ceden. Bien, hay casos todavía más elocuentes. Voy a poner uno, porque a mí me parece especialmente gráfico, valga la redundancia.
Bien, sin palabras, nos encontramos en un lugar sagrado, de modo que os pido respeto. Disculpadme la insistencia en lo macabro, empezando con Charles Adams, me he venido a la tumba, a la hipotética tumba de Groucho Marx, que por cierto ha desmentido póstumamente que el epitafio sea suyo, algo que circula por ahí con frecuencia, lamentablemente, aunque suscribe que lo podía afirmar perfectamente, que está dispuesto a hacerlo ahora si pudiera. De modo que aquí lo que podemos ver es que la viñeta, como mínima expresión del humor gráfico, encierra en su preceptivo rectángulo la unidad básica de significado y significante, fusión de los códigos icónico y lingüístico por intertextualidad. Pero si el código icónico es imprescindible para que podamos a esto llamarlo humor gráfico, el lingüístico no es estrictamente necesario. Aquí sí, aquí tenemos el jarrón de flores que le pone ese punto iconográfico y la cruz, el texto, pero en el anterior, si recordáis, de Charles Adams, lo voy a pasar de nuevo, si me obedece. Bien, ahí veis que carece de texto, de modo que solo se apoya en la ilustración para contarnos lo que nos tiene que contar. Bien, pasamos por aquí, abandonamos este ámbito de silencio y recogimiento y vamos a hablar, para seguir hablando del formato, tendremos que remitirnos, os voy a poner aquí a otro de los viñetas que he seleccionado. En este caso, igual, carece de texto, se juega la comicidad, lógicamente se apuesta todo a la metonimia, los personajes que son absolutamente antagónicos, pero que tienen un elemento en común que ya el propio Chaplin, si recordáis, puso de relieve en su clásico El gran dictador, ¿no? Donde el parecido con Don Adolfo era más que sospechoso, viniendo además de un actor judío, por cierto. Bien, la pregunta que he puesto abajo abre también, o ha abierto, o ha creado ríos de tinta, luego podemos debatir sobre ella si os parece pertinente, porque en esto de humor gráfico, si estamos hablando de esa simbiosis entre lo lingüístico y lo gráfico, no pasa nada, pero si nos vamos solo a lo gráfico, al iconográfico, pues sí que es verdad que podríamos apuntarnos a esto que nos sugiere la pregunta, pero seguro que alguno de vosotros tiene bastantes cosas que aportar al respecto y seguramente no siempre estará de acuerdo. Bueno, voy a seguir avanzando con la siguiente viñeta, que me parece muy interesante. Llegados a este punto, y aprovechando que hemos tenido nuestra oportuna dosis de humor negro o atrabiliario, la bilis negra en la teoría de los 4 humores de Hipócrates, no tenemos más remedio que desautorizar al matasanos griego, que a pesar de su incuestionable ojo clínico, que nadie le discute, dejó bien claro que no tenía ningún sentido del humor, como él mismo ha reconocido, también, por cierto, de forma póstuma, en varias ocasiones. La última, esta misma mañana, la he leído por Twitter, lo que ya habla bastante de las redes sociales y de la veracidad de las redes sociales. Por cierto, pregunta que apunto para la mesa redonda, que luego tendremos. Bien, asumido que el soporte, como el observador cuántico, perturba el sistema observado, es inevitable que nos hagamos algunas preguntas. ¿En qué se diferencia el soporte digital de sus antecesores? Es más voraz que ninguno de ellos, porque en esa imbricación que hemos hablado entre mensaje y medio, da la sensación de que el soporte en ocasiones tiende a comerse, a fagocitar el mensaje. Es verdad, cuando demonizamos el medio digital, que puede llegar ese momento en que una de las dos parejas acabe con la otra. Y como decía, ¿y por qué tenemos tan demonizado el medio digital? Que por otra parte también suscita una mirada esquizofrénica, porque hay gente que lo adora, que lo ha convertido en su único Dios, más allá de otros tantos que hay por ahí, y hay otros que a priori lo detestamos, o parece que lo detestamos, que esa es otra cosa. Insisto que todo esto la viñeta está publicada en un medio digital, de modo que no es bueno que yo hable en contra de la digitalidad. Bien, en este aspecto de la demonización me parece interesante esta otra viñeta. Bien, es cierto que en determinados ámbitos, como decía, sentimos estar viviendo tiempos apocalípticos en muchos aspectos,
Quizás seguimos bajo la sombra alargada del milenarismo, que ha revitalizado muchas ideas conspiranoicas y terraplanistas, desde aquella lejana alerta del efecto 2000, que recordáis todos, que pensábamos que ese 1 de enero del 2000 el mundo iba a desaparecer, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial nos ha puesto en guardia otra vez ante las posibles amenazas de lo desconocido. Bien, otra viñeta que también nos puede ilustrar sobre esto, en qué medida el medio digital, alabado por unos, denostado por otros y a veces denostado públicamente, pero no tanto en privado, nos lleva a situaciones como esta. Como digo, el caso es que todos públicamente despotricamos de este mundo, pero al mismo tiempo en privado hacemos un amplio uso de él. ¿Quién no se descubre con el móvil en el bolsillo? ¿Quién no se descubre en un momento dado tirando una foto, un selfie a sí mismo o a alguien? ¿Quién no se descubre ozando en las redes sociales? Es decir, que al final, ¿dónde está el límite o cómo lo vamos a usar? ¿Por qué nos avergonzamos? Pregunta también para el final, de puertas para afuera, cuando en nuestra intimidad no tenemos ningún reparo en entregarnos a este placer onanista que ofrece también múltiples ventajas. ¿Para qué negarlo? Es una buena pregunta, como digo, que luego podemos abordar. Bien, pasemos a la evolución de los soportes. Me vuelvo al tema del soporte. Bueno, aquí no pretendo leerlo ni mucho menos, se trata de refrescar un poquito de la memoria de cómo desde los majestuosos petroglifos del Neolítico ha ido evolucionando el soporte de la piedra inmóvil al tema hoy líquido de las pantallas y del medio del que hablamos, pero ha ido pasando por todos esos escalones que lo que sí han hecho, y no lo podemos negar, es democratizar la información, de tal modo que antes la cultura estaba en manos de unos pocos y ahora no sé si está en manos de más o menos, y si lo que está es cultura o no. Insisto, pregunta luego de reflexión en la mesa, que es donde tendremos a dos sesudos pensadores. Yo simplemente voy a servir de catalizador. Lo de catalizador me sale porque yo lo que sí estudié fue química, si se me quedó esa palabreja solo. No sé tampoco qué quiere decir. Bueno, si no fuera por el medio digital, ¿veríamos escenas como esta? Ahí. Bueno, como veis, es un monje budista que está en una run de las estribaciones del Himalaya y ha encontrado la iluminación tocando solo un botón. Entonces, la verdad que esto te lleva a reflexionar, después de años de pensamiento budista, cómo es posible que alguien se salte las 4 etapas de la iluminación. La pregunta, de nuevo, que traslado al final: ¿es bueno que corramos tanto? ¿Es bueno que no pasemos por etapas? ¿Es bueno que para ir a Alicante ya no pasemos por determinados pueblos donde nos tomábamos antes una cerveza? Algo se ha perdido en ese progreso. Bueno, lo dejo también para el final. Bueno, ¿estamos ahí? Bien. Bueno, desde luego las llamadas nuevas tecnologías, lo que está claro es que llegaron o han llegado para quedarse. Recordemos, por cierto, que ya llevan nada más y nada menos que 25 años entre nosotros. Para alguien como yo, que ya tiene una cierta edad, pues ahora que lo pienso, digo, pero si me cogieron jovencísimo, de tal manera que cómo no he sido capaz, o es que la técnica, la tecnología ha ido todavía más rápido que yo, seguro que sí. Bien, lo que es cierto es que deberemos ser capaces de adaptarnos a un mundo que por su propia naturaleza es cambiante. Ante el interrogante que se cierne sobre nuestras cabezas, la única respuesta posible, que a mí se me ocurre, es el ingenio y, por supuesto, una vez más, el sentido del humor, algo que, como decíamos antes, Hipócrates no conocía demasiado. Manteniendo una natural cautela, por supuesto, no podemos tampoco caer en las garras del agorero de turno ni del telepredicador de ocasión, con bastante frecuencia. No obstante, el humor gráfico, lo que sí podemos decir es que tiene una ventaja sobre otros medios de expresión, frente a la novela, el teatro o tantos otros. Y en este caso sí se parece un poco al soporte digital, tan dinámico y urgente, y es porque ambos privilegian la imagen. Pero cuidado, la primacía en el caso del humor gráfico es a la imagen fija y no en movimiento, cosa que es clave, de modo que aunque boguemos en la misma dirección, no bogamos con la misma velocidad, y eso hay que tenerlo en consideración. Voy a hacer una pequeña reflexión y me voy a pasar al mundo de la música.
¿Recordáis que aquellas célebres estándares de Irving Berlin, Cole Porter, del Timpanale? Bien, esta gente, como músicos, como compositores, tenían una máxima que cumplían siempre a rajatabla. El primer requisito que debe cumplir, decían, una canción para convertirse en un hit en las listas de éxitos, es que el oyente quede enganchado a ella durante los primeros 10 segundos. Y también es vital que para que uno quede enganchado la canción la pueda escuchar, ¿no? De ahí la queja de uno de los personajes que podéis leer, que no conoce todavía la canción Internet, y el otro le sugiere, pues date prisa, que ya es número 1. Es decir, estamos hablando de rapidez. Ya la comunicación no es tan importante el mensaje ni el calado, sino sobre todo la rapidez. Bien, sin embargo, en una web cuenta un hándicap extra, el tiempo de espera que tarda en cargar la página. Está demostrado que el 53% de los visitantes a una página de Internet la abandona si ese tiempo supera los 3 segundos. Y a eso, además, hay que añadir el tiempo de permanencia que es capaz de aguantar en la página para leer la noticia. A uno le cabe la duda de si aquellos artículos que publicamos en Entre Letras que superan las 2000 palabras son leídas por la mayoría. La viñeta quizás sí, aunque también es cierto que las viñetas tienen que tender a lo que hizo Murnau en sus películas. Recordáis que Murnau es el padre de la supresión de los rótulos en las películas de cine mudo. Tenemos películas de cine mudo que los rótulos a veces son más largos que la propia metraje que hay entre rótulos, y eso se dieron cuenta inmediatamente que era algo que lastraba el dinamismo de la película. Murnau lo suprimió todos. A esto es a lo que hay que tender. Aquí todavía hay bocadillos, ¿no? Lo que llamamos nosotros en terminología el bocadillo, pero la idea es como Charles Adams, que era un avanzado ya, solo la imagen, para que sea muy rápido y llegue inmediatamente. Bien, pero bueno, no vamos a perdernos en todos esos parámetros de tiempos, de espera y tal. Eso se lo vamos a dejar a los profesionales de la comunicación y del telemarketing. Nosotros solo podemos estar seguros desde nuestro ámbito de una cosa: el humor gráfico se salvará y lo seguiremos teniendo aquí solo por una razón, por el humor y lo ingenioso que éste sea capaz de ser. Para esto es muy importante esto, que es la complicidad. La palabra complicidad es básica porque es una alianza que se establece entre el viñetista y el viñetizado, si me permitís el neologismo. Un acto de seducción en toda regla. Por su obligada capacidad de síntesis, que tiende a la mínima expresión, el chiste gráfico es como una especie de nanorrelato visual, y por eso su concisión debe ser un urgente puñetazo en el ojo o un grito en la pared, como conculcan las máximas del cartel publicitario, pero siempre con ese plus irrenunciable de la risa. El chiste, pues, requiere de la inteligencia del espectador para sentirse confidente del humorista. Este estrecho marco de la viñeta, como el efecto de ojo de cerradura, cobija el idilio íntimo entre autor y espectador, que de esta manera deviene no solo voyeur, sino coautor, porque cuando uno hace la viñeta, al menos hablo en primera persona, yo lo que hago es responder a todas aquellas cosas que cuando salgo a la calle me escandalizan. Y entonces digo, ¿cómo? Bueno, pues tiene un valor catártico, porque en el papel, yo en ese momento, es como soltar un exabrupto sobre el papel y decir, ahí va eso. Ahora ya, bueno, te libera un poco, igual que otras expresiones también artísticas y literarias. En este caso, con el espectador se tiene que tender o tener una especie de transferencia cuasi psicoanalítica para que él se ponga en tus zapatos y tú en los suyos. Es importante que captes la realidad, que no falses la realidad, porque entonces el espectador no se va a ver reconocido en ello. Cada viñeta es un espejo, y eso, como pasa con el teatro, es un axioma inexorable. Bien, vamos al tema de la risa, que me parece muy interesante, que abre también un debate. Bien, desde que este señor, este filósofo neerlandés, Johan Huizinga, nos habló del Homo Ludens, sabemos que el Homo Ludens está inscrito en el origen mismo de la cultura, es decir, el hombre que juega es una concepción anterior al hombre que piensa, o eso pensaba él a su vez, el Homo sapiens, y también al hombre que fabrica, el Homo faber. Y si a esa sonrisa del Homo Ludens somos capaces de pintarle, como los niños, por cierto, unos irreverentes bigotes, nos irá aún mejor. La risa tiene varias reflexiones que ya
adelantaron sesudos pensadores como Freud o Bergson, que tienen sendos libros dedicados al tema, al chiste y a la risa. Y ellos, los dos, estaban de acuerdo en que era un rasgo exclusivamente humano, aunque la publicidad, tendenciosa como siempre, nos haya trasladado la risa a otros congéneres, ¿no?, del planeta. Bien, para Robert Provine, neurobiólogo del comportamiento de la Universidad de Maryland, la risa, y leo textualmente porque me parece muy interesante, es un balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control inconsciente o involuntario que raramente se produce, y subrayo esto, en soledad. De modo que la risa también tiene un papel social. Es un elemento de socialización y singulariza al hombre como animal político. En la medida que el Homo politicus entra en escena, junto al Homo ludens, el humor se convierte en una poderosa herramienta, no solo de esparcimiento y desahogo, sino de reflexión y crítica. Si no, veamos la diapo siguiente. Ya nos advertía Umberto Eco desde las páginas de su novela El nombre de la rosa, al apelar al desaparecido libro de Aristóteles dedicó a la comedia, de lo peligrosa que es la risa para el poder. Y ese es otro de los interrogantes que se abren ante el universo digital. ¿Quién maneja las redes? Y aquí lo digo con absoluta intencionalidad y con esa intencionalidad que desde luego está, insisto, la palabra redes que está puesta. Bueno, llegamos al final de estas reflexiones, no quiero aburriros mucho más, solo quiero, como nos hemos puesto un poquito tensos con esto del medio digital, solo quiero cerrar estas breves reflexiones con una sonrisa, suscitando una sonrisa, y os voy a trasladar a los albores de la humanidad con esta imagen. Bien, las pinturas rupestres de Lascaux, en el suroeste de Francia, muestran un hecho interesante. Algunos caballos están representados al revés, lo que ha llevado a especular con la idea de que sus creadores utilizaran las cuevas como cámaras oscuras naturales. Si así fue, ya tenemos prefigurado el protocine y sin duda el arte secuencial del cómic. Pero, aunque no se hubiera producido este hecho, el arte parietal nos aporta dos datos relevantes a mi juicio. El primero, y del que ya hemos hablado, por cierto, que reside en la constatación de que el soporte condiciona indefectiblemente con su participación la expresión de la escena, el mensaje. Como lo demuestra el caballo caído que tenemos a la derecha, que no solo se adapta a la forma de la pared del que recibe su modelado, sino que la ausencia del pie del muro sugiere, que aquí no se ve, por cierto, sugiere el vacío al que el animal se abisma. Pero hay un segundo aspecto que me parece, si cabe, más interesante, aunque entra dentro del ámbito de las conjeturas y las interpretaciones. Bien, el segundo dato a considerar es la posibilidad de que el artista buscara la hilaridad del espectador con uno de los gestos, la caída, que más carcajadas ha provocado a lo largo de la historia. Y como suponemos, visto lo visto, de la prehistoria también. Por cierto, lo que tenía su mérito porque todavía no se había inventado la cáscara de plátano, lo advierto. Bien, si la representación de animales en los albores de la humanidad tenía un valor simbólico y mágico, tendremos que convenir también que la risa se caracteriza por su función terapéutica y por su efecto apotropaico. Bien, pues llegados a este punto, creo que la única salida y solución a un mundo tan complejo, complicado y temido como el medio digital es tomárselo con una sonrisa. Así que permítanme que les aconseje que se rían, por favor, que no pierdan la costumbre, que la risa es salud. Muchas gracias. Buenas tardes para los que os habéis incorporado algo después, que creo que no. Creo que estáis todos, nadie se ha ido. He pasado lista, aunque no os dierais cuenta, desde el atril, muy sutilmente, mientras hablaba del medio digital, lo que estaba haciendo es contar el número de personas en la sala, que eso para un conferenciante siempre es vital. Y luego también, si había alguien que se había ido o no, si se movía, si se dormía, que por cierto, alguno ha entornado los ojos más de lo debido, no sé si estaba reflexionando, también puede ser. Porque esto del medio digital da para mucho y para una introspección profunda como el monje tibetano del Himalaya. Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos en la mesa, que es
una mesa que hemos montado con mucho cariño también. De nuevo, me tengo que remitir a la revista Entre Letras y en este caso cuento con dos magníficos colaboradores de la misma. A mi izquierda inmediata tengo a Elena Muñoz, gestora cultural, entre otras cosas, porque luego cuando uno lee su currículum se asusta. Actriz, poeta, escritora, ¿qué más cosas, Elena? Me pierdo. Bueno, fundadora de la editorial Ondina, por cierto, con Paco Márquez, que son los que dan apoyo económico a la revista. Bien, ella es la que nos va a tratar de responder a todas las preguntas que he lanzado yo al auditorio. No he visto por vuestra parte una actividad inmediata para salir al paso, de modo que, bueno, ahora os daré la palabra. Ahora bajará una señorita que tenemos por aquí con el micrófono para daros la palabra. Bien, ya digo, tenemos a Elena Muñoz y más a mi izquierda, no quizá ideológicamente, no lo sé, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí espacialmente tenemos a Ricardo Martínez Conde, también colaborador desde los primeros números. Yo creo que también, como Elena fundó la revista con Francisco Castañón. Antes me he remitido solo a él por el hecho de que es el director, o era el director, pero el concurso en ese momento de Elena también fue clave. Y Ricardo desde el principio también empezó a escribir. Por eso yo he querido, aunque en la sala también hay colaboradores de la revista, he querido remitirme a ellos dos. Me ha parecido un gesto bonito. Ricardo también, sobre todo, hace mucha crítica literaria, tiene no sé cuántos libros de sugerencias a la lectura, es apabullante. No sé si quieres apuntar el número de libros, Ricardo, porque tiene una cantidad de libros publicados con esas invitaciones, lo que llama él invitaciones a la lectura. Sí. Es poeta también, enamorado de la lírica galaico-portuguesa. Sí, ¿se escucha? Bueno, respondiendo a la interpelación del bueno de Eugenio, en una ocasión me planteé que un país que no lee tiene un problema, y yo quise hacer una especie, humildemente, de invitación a la lectura a través de dos series. Una, al calor de la lectura como tal, que son 9 volúmenes, y una segunda serie que es Lecturas trae la lluvia, que es la más contemporánea, que son 4 volúmenes nada más. Pretende ser una invitación a la lectura, y solo reseño los libros que creo que, en mi opinión, y trato de justificarlo en la reseña, merecen ser leídos. Esa es la cuestión. Bien, Elena, ¿quieres justificar tu presencia en la mesa? ¿Quieres también decir algo como Ricardo? Pues, ¿se oye? ¿Sí? Se me oye, ¿no? Si no, proyecto un poco, y mi directora de teatro estará encantada de eso. A ver, ¿cómo proyecto de...? Pues es que no sé qué hago yo aquí. No sé mi justificación de estar aquí, porque me parece que ante estas mentes preclaras, yo no sé si voy a estar a la altura, Eugenio. ¿Tú crees que sí? Absolutamente. Yo confío en ti del todo, vamos. Bueno, de hecho, os he traído para que disimuléis mis carencias. Así de sencillo. Ay, esa humildad que casi parece... franciscana. Tibetana. Bueno. Pues, bueno, yo vengo aquí a contaros cosas. Porque yo realmente, lo que a mí me gusta es practicar el humor. Es como el amor. El humor y el amor, no hay que hablar tanto de él, pero mejor hacerlo, ¿no? Pues este es lo mismo, el humor. Sí es verdad que cuando me lo comentó Eugenio, a mí se me planteaba de qué manera enfocar, bueno, pues estos pocos minutos que voy a dedicar a contar otras cosas, ¿no? Pero, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que para que el humor exista, tiene que existir personas con sentido del humor. Y esto parece que es una obviedad, pero es muy importante. Yo siempre digo que hay 3 sentidos que no son los habituales, pero que muchas veces nos faltan. Uno es el sentido común, otro el sentido de la oportunidad, y el tercero es el sentido del humor. Como antes ha dicho Eugenio, el humor existe desde siempre, ¿no? Existe desde Altamira, los clásicos,
todo el mundo tiene en mente las dos máscaras, la tragedia y la comedia del teatro griego, ¿no? Existe en las pinturas, perdón, en las esculturas románicas, por ejemplo, curiosamente en capiteles, en jambas, en lugares que se suponían religiosos y nos encontramos ciertas cuestiones que nos concitan a la risa, un poco dentro de esa simbología que hablaba Eco, de que la risa para los regímenes dogmáticos y autoritarios, donde la Iglesia tenía mucho poder, la risa no era buena, porque hacía que las personas, me encanta la frase que dice el fraile, que se llama fraile, no me acuerdo. Sí, Guillermo de Vázquez. No, el malo, el católico. El Que dice que exactamente la risa vuelve al rostro humano como los monos, ¿no? Como los monos. Y es verdad que siempre el sentido del humor, yo creo que ha salvado a la humanidad de caer en ese pozo que en muchas ocasiones ha sido el devenir del ser humano, ¿no? En pintura, por ejemplo, nos encontramos en cuadros del Bosco chistes divertidísimos, ¿no? Si todo el mundo recuerda el cuadro más popular del Bosco, del Jardín de las Delicias, la parte del infierno, es todo humor gráfico, ¿no? Esa trompeta que sale del trasero de una persona, o esa partitura que, por cierto, un músico la consigue tocar y está en internet, se puede escuchar la partitura del Bosco, ¿no? Quiero decir con esto que siempre en la humanidad el sentido del humor existe. ¿Qué hace el humor gráfico a partir del siglo XIX? Hacerla popular, que llegue más gente. Y llega más gente a través, curiosamente, de lo que es el humor gráfico, porque tenemos que tener en cuenta una particularidad, que es que una cantidad ingente de personas eran analfabetas, no sabían leer y escribir. ¿Cómo les llega a una persona analfabeta un mensaje? A través de la imagen, ¿no? Por eso vuelvo un poco hacia atrás, el románico utilizaba las imágenes, etc. Publicaciones como el New Yorker, por ejemplo, de Estados Unidos, y una que me voy a detener, si me vais a permitir, aquí en España, cómo fue La Codorniz. ¿Os suena La Codorniz? La revista más audaz para el lector más inteligente. Y me detengo en La Codorniz, porque La Codorniz fue un elemento importantísimo dentro del humor gráfico, en papel, durante una época tremendamente donde la censura pululaba a todas horas, ¿no? Y fue capaz de concitar un montón de autores, de dibujantes, como los que todo el mundo nos suena, y de autores también literarios, Miguel Mura, escribió de la Iglesia, Forges empezó escribiendo en La Codorniz. De esa revista, que llegaba a mi casa, mi padre era un lector impenitente de La Codorniz, utilizó el humor para zafarse de la censura. Os animo a que leáis detalles curiosísimos de La Codorniz, donde esos chistes que se planteaban eran auténticas editoriales contra el régimen. En algunas ocasiones les servía y lo zafaban, y en otras ocasiones les cerraban, ¿no? Traigo dos ejemplos que me encantan. Uno es, estamos hablando de los años 40 y 50. Sí, esos años todavía hay gente que dice que se vivía estupendamente en esos años. Claro, comparado con esto, eso era vivir en el paraíso. Dice, reina en España, procedente de Galicia, un fresco general que domina todo el país. Ese era, entonces era un mapa del tiempo, ¿no? Pero, o sea, sabemos lo que decimos, ¿no? Luego había otro que me encanta, que era un gran sello con la efigie del general Franco, y solo una palabra, decía, correos. Fabuloso. No se puede decir menos con más. Y por último, cuando les amenazaron por un número bastante, bueno, atrevido,
con el cierre había un dibujo con unos señores, con unos bombines, parecido a Paul, más o menos, que decía: bombín es a bombón, como cojín es a X, y nos importan 3X que nos cierren la edición, ¿no? O sea, estas cosas que son... ahora dirían gente, pues es humor simple, no, es un humor inteligente. Porque detrás del humor lo que tiene que haber es ironía, no sarcasmo. Yo creo que la ironía, no sé si es hija o es hermana o es cuñada de la inteligencia. El sarcasmo es el hijo bastardo de la inteligencia. No es muy fácil insultar, ir al trazo grueso. Lo difícil es esto, y nos importan 3X que nos cierren la edición. Y decirlo cuando en España estaba el régimen de la dictadura. ¿Cuántos dibujantes gráficos conocemos? Muchísimos, ¿no? Yo aquí destacaría uno para mí también muy importante, que fue Quino, el autor de Mafalda, que todo el mundo le conocéis, ¿no? Mafalda tuvo la gran revelación que a través de un personaje tan inocente como era una niña con su pandilla, ser capaz de decir verdades como puños, y sobre todo verdades universales, ¿no? De una humanidad, de un carácter muy cerca de esos valores que ahora todavía defendemos y que estamos un poco viendo que se pueden perder. Las tiras de Mafalda, a través de No me gusta la sopa o de su hermano Guille, ella nos planteaba a todos lo difícil que es ser bueno, lo difícil que es hacer lo correcto, lo difícil que es estar siempre al lado correcto de la historia. Bueno, pues entonces llegamos a la era digital. Ahí es donde queremos llegar. Vamos a ver qué pasa. Pues la era digital, lo primero que hay que entender es que Internet no es más que un soporte de comunicación. Es decir, que Internet no tiene mayor o menor importancia, que es trasladar la información. Fíjate, a mí lo que me preocupa ahora, en un gráfico, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Porque tal y como están funcionando los programas de inteligencia artificial, yo le puedo decir: quiero que me hagas un dibujo donde un señor vaya a pisar un plátano y el plátano diga: no me pises. Y cuando pase, el plátano se limpie el sudor. Eso sería un chiste divertido, ¿no? Tardas 5 segundos en generarlo. 5 segundos en generarlo. ¿Qué conlleva eso? Bueno, pues conlleva cosas muy serias, como es, aparte que puedes ir, porque la IA, sabes que chupa ideas anteriores, ¿no? Puedes hacer un plagio suavecito y no tienes por qué tener absolutamente ninguna capacidad técnica. Te lo hace, ¿vale? O sea que, ojo, no es Internet, es que ya hemos dado una vuelta de tuerca al tema del humor gráfico como soporte y difusión. Es que ahora hace la tecnología humor gráfico, ¿no? Yo no condeno el humor gráfico. A mí me parece muy bien que los medios de difusión, aunque tienen una inmediatez demasiado rápida, aunque al final, si no manejas bien las claves, se te puede un poco despistar, ¿no? Yo lo que a mí me da mucho miedo ahora mismo es qué humor estamos trabajando. ¿Qué humor estamos trabajando? Porque yo pienso que es un humor de trazo grueso. Me da igual que sea a través de un monologuista, a través de un chiste que yo te cuente de ti, Eugenio, o a través de un dibujo, ¿no? Lo que ha cambiado mucho es el sentido de lo que es gracioso, de lo que puede en un momento dado producir esa conexión que tú antes hablabas, porque manejas claves muy comunes. Pisar un plátano, lo que hablábamos, ¿no? El payaso con la tarta en la cabeza, pero hay otras cosas que no tienen quizás esa capacidad ahora de conectar, ¿no? Y yo pienso que se pierde mucho esa frescura que puede tener en un momento dado un dibujo como el tuyo, ¿no? O sea, que es lo que el autor ha querido y ahí está, ¿no? Pero repito, a mí me da mucho más miedo la inteligencia artificial que el soporte. Porque la inteligencia, ahora mismo tú le puedes decir eso. Hay un dibujo donde una señora
se vaya a comprar un sombrero y los pájaros salgan volando. Exactamente, lo puedo decir porque yo he visto generar un dibujo así, son 30 segundos. ¿Cómo tú distingues un dibujante que lo ha hecho con IA o lo ha hecho normal? No lo sé, no lo sé. Pero dicho esto, no podemos ponerle puertas a la tecnología, sí podemos caer, o sea, dejar de caer en el mismo error. La tecnología no es cultura, la tecnología nos permite difundir la cultura, pero no es cultura. Y bueno, al final tenemos también la posibilidad de elegir. Los internautas podemos decidir si esto me gusta ir por aquí o no me gusta ir, ¿no? Pero estamos en momentos complejos de creación, no solo gráfica, también literaria. Se hacen novelas de inteligencia artificial y va a llegar un momento que no sabemos si eso es de una persona o es generada por inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que la cultura tiene ahora mismo un gran reto, que es quizás volver a tomar esos principios donde la obra no se difundía tanto, pero se difundía para un público que realmente la valora y la acepta. Nos hemos convertido en los McDonald's de la cultura y hemos perdido muchísima calidad. Permitidme que haga un inciso, por ejemplo, y no sé si Ricardo me da la razón, en poesía, ¿no? Las redes se llenan de poesía, hay más poesía que poetas, ¿no? Y se publica, tal, bueno, pues ahí estamos. El humor no es más que la respuesta de otras muchas cosas que ahí están en internet, ¿no? Y me callo. Bueno, le pasamos la palabra a Ricardo, que seguro que tiene algo que contar. Los bravos y becadas. ¿Qué opinas de la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Estás de acuerdo con Elena o lo ves de una manera más optimista? Con respecto a Elena tengo una versión distinta. Creo que la frase era: domina toda España un fresco general procedente del noroeste, que es un poquito distinto. Bueno, yo, ¿ves? No, el problema pero no se cita. Creo que amenaza con perpetuarse. Perdóname. Y que amenaza con perpetuarse. Creo que era, Mejor todavía, y de ahí el bien de que haya personas o interlocutores que complementen la cuestión. Bueno, nobleza obliga, si a mí se me cita en la Casa de Castilla-La Mancha, además de que me recuerda las lecciones de bachillerato de geografía que pertenecía a la submeseta sur. Claro, ser un señor de la submeseta sur casi es un título más atribuible a ese personaje, que yo cuando digo mi señor me refiero también a Don Quijote, porque tengo verdadero entusiasmo y le leo siempre que tengo ocasión. Entonces, muchas gracias a la Casa de Castilla-La Mancha por esta invitación. Resulta algo solemne, interiormente solemne, estar delante, ahí hablamos imaginariamente, de un hidalgo de triste figura. Es tan rico en variedad como persona Don Quijote, ¿verdad? Y continúa, afortunadamente. No es en valor calificativo que Harold Bloom le atribuye al que define como el entristecido caballero. Un hombre triste, más si es soñador, infunde respeto, invita a la reflexión y aún predispone a una inicial filosofía. Y ahora voy a hacer lo que creo que en el lenguaje más actual es una pequeña pirula, porque voy a hacer una especie de composición que creo que tiene un final que hace relación a lo que es la invitación de hoy, que me parece que, además de reparar en la imagen como tal, es implícitamente una invitación a la lectura. En una ocasión, estando en un lugar más o menos público, la abuela le decía al niño: ¿pero qué haces con ese cómic
si tú no sabes leer? Y entonces él se vuelve un poco con gesto enfadado y le dice, pero sé ver. Y a mí me parece que es cierto, ¿no? Porque en realidad lo que hace el autor es invitarnos a hablar con nosotros mismos. Y en última instancia, a veces creo que a un lector le interesa un autor en la medida en que hable de él, que se sienta aludido por alguna razón, ¿no? El pequeño juego que quería hacer es el siguiente. Hay un texto que, por cierto, como en las viñetas, había de reducirse a un espacio concreto que es una columna del periódico. Se titula Oposición y yo creo que es breve y tal vez oportuno el escucharlo aquí, sobre todo para la conclusión. Se titula Oposición y dice: dentro de la filosofía hay un tema que ocupa indudablemente el primer lugar de mis pensamientos, y no es que se trate de alguna aportación vanguardista de última hora, sino que se remonta muchos años atrás, incluso de nuestra era. Se trata de la teoría de la lucha de contrarios expuesta por Heráclito. Esta lucha de contrarios me voy a permitir llamarla oposición, por emplear un término más cercano y familiar y confiado en la capacidad de interpretación de los lectores. Con la familiaridad del término afirmo a la vez su innegable existencia necesaria por otra parte, y de cuyos provechosos frutos nos expone múltiples ejemplos nuestra maestra la historia, desde la institución de la democracia ateniense hasta el traslado del centro imperial de Roma a manos de un pueblo más vigoroso y emprendedor, y siempre dejando tras de sí esta esfera simbólica de la actividad, de la vitalidad. Detenerse en una explicación política del término me parecería excesiva redundancia, por cuanto voy a limitarme a hacer tres observaciones, es decir, a arrancarle tres significados. Estos son: A. Saber perder. Pues oposición significa enfrentamiento, no tiene por qué ser violento, y en la historia no hay empates. Saber perder, que es reconocer la dignidad del contrario y a la vez nuestras limitaciones. Idea de respeto e idea de personalidad. Punto B. Saber ganar. Arte no menos difícil que el anterior, que lleva aparejo el reconocimiento de la responsabilidad y encierra la esencia hombre-progreso. Y C. La vitalidad. La idea de acción que alimenta toda la empresa humana y que ha justificado la labor de ser racional desde su más primitiva expresión. Y aquí la enseñanza que para mí puede deparar, entre otras, el pensamiento feliz de un filósofo tan profundamente humano como fue Heráclito. La oposición necesaria, la lucha de contrarios vital en todo proceso dinámico racional. El enfrentamiento inteligente que podría encuadrar muy bien dentro del aspecto lúdico que Nietzsche había señalado para la naturaleza humana en su sentido evolutivo. Sin tomar precisamente como referencia esto, pero aludiendo a lo que pueda ser la condición de autor, hay algunas alusiones que yo recogí aquí, y ahora quiero referirme a lo que es un poco el centro de interés que nos convoca aquí, que es la publicación de Entre Letras. Se hacen dos observaciones a propósito del autor. Puede apreciarse no exactamente referido a este texto, sino a la condición de autor, que es la que luego traslada a los lectores esa voluntad de interpelación, esa voluntad de obtener resultados positivos siempre a través del diálogo y de la palabra. Puede apreciarse el inconfundible estilo del autor, donde descubrimos su particular y original modo de mirar e indagar la realidad que le circunda. Una mirada reflexiva, perspicaz, poética a veces, casi sarcástica otras, para explorar más allá de lo descriptivo la humanidad que subyace en los episodios y personajes que el escritor ha querido plasmar en las diversas historias
narradas en estas páginas. Y hay otra alusión más que yo creo referido de una manera directa al autor objetivamente hacia lo que sea el valor de la palabra. La intimidad alumbra cada página, los silencios fluyen y dibujan un microcosmos personal que late entre los espacios de las letras, generando ondas que alcanzan el pasado y el futuro y se dispersan como cenizas al frío aire de una larga noche. Mi trampa amistosa, como no podía ser menos, es que la distancia cronológica del artículo leído antes a las alusiones que se hacen a un autor, en este caso, es de 53 años. El texto del periódico era de una capital de provincias de España, es del 72, por lo tanto estamos todavía bajo el efecto de un fresco general procedente del noroeste. ¿Qué relieve tiene esto? La importancia de que haya un autor que reflexione. ¿Qué es lo que hace, qué labor hace fundamentalmente la revista? Acoger reflexiones más o menos apropiadas, más o menos simpáticas, más o menos oportunas. Cada lector completa la obra del autor, ¿no? Siempre. La vigencia de la lectura. Y en ese sentido hay una invitación que yo creo que debería ser un poco en fin, la posible didáctica de este tema, que es: leer supone confianza. El leer dignifica a quien lo hace por su grado de generosidad, de disponibilidad. A quien lee le asiste el don de la dialéctica, de la comunicación en su sentido más puro, la racionalidad. El hombre que lee, mientras filosofa y viaja, llega a conocer un poco más de sí, del tiempo, de la esperada armonía. El hombre que lee es el hombre universal. Si a ello une una de las partes para mí más importantes, porque parece ser que es la que más se aproxima a la verdad, de la viñeta en los periódicos, después de recordar una viñeta que me llamó la atención por su capacidad de introspección hace años, la cuestión era muy sencilla, el texto muy breve. Por ejemplo, 1986 ha terminado, los daños no han sido todavía evaluados. Para eso está, para corregir esos pequeños detalles, creo, lo que se le ha de exigir al autor, que lo diga y que lo diga bien, y al lector que sea generoso y comprensivo y aporte su labor crítica a lo leído. Eso para mí sería la cuestión. Volviendo al tema, leamos, porque el egoísmo empieza por uno mismo, y yo creo que nos hacemos un bien, y ese bien inevitablemente después lo trasladamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros interlocutores. Viva la palabra y viva con viñeta, que es mejor todavía. Y ahora yo no quiero juzgar, pero sí se lo dije a Eugenio, quiero dar mi opinión. Entonces, estas viñetas me interesan, pero a mí casi me interesan más las que estas no es que dicten, pero dan un poco la razón del mensaje. Ahora, estas tan aparentemente frías y tan esquemáticas dan más capacidad al que ve, que aunque no sepa leer, sabe ver e interpretar. Me gustan más las últimas viñetas porque creo que son más selectivos y más respetuosos con el lector. Todo lo demás es la realidad. Bueno, Carmen, muchas gracias. Bueno, como
yo decía antes, sí que es verdad, si entráis en la revista, que está a vuestra disposición, el acceso gratuito, www.entreletras.eu, para aquellos que no la hayáis visitado. Bien, veréis sí que es cierto, como yo decía antes, que desde el momento en que hace unos 3 años, más o menos, yo me hice cargo de la dirección, me vi obligado a contratar una serie de negros, lo digo también con propiedad, porque las viñetas veréis que han cambiado ostensiblemente sobre las que tenéis en las paredes. Son viñetas en muchas ocasiones negras, con siluetas negras, también son mucho más fáciles de elaborar desde el punto de vista gráfico, en muchas ocasiones sirviéndome también, en este caso, del medio digital. Y bueno, ahí ya va en gustos. Es verdad que hay gente que dice, bueno, me gustan más estas porque... Y en este caso, Ricardo, como veis, apuesta por la segunda etapa. Hay que decir, para ser honestos, que responden a mi escasez de tiempo y yo ya no puedo dedicarme a meter colores aquí y allá. Entonces he reducido la paleta al blanco y negro en muchas ocasiones. Ya digo, por eso los llamo mis negros, que trabajan para mí de una manera silenciosa y obediente. Bueno, dicho esto, sí que quiero decir que Entre Letras, conectando con lo que dije en el atril, es una publicación un tanto insólita, porque siendo una publicación digital no ha renunciado, y aquí tenemos que quizá entonar el mea culpa a todos los que participamos o colaboramos ahí, porque todos somos deudores del papel, somos hijos del papel, somos hijos del siglo XX, seguramente todos, me refiero desde un punto de vista cultural e intelectual. Nuestros maestros han estado en el 20, y entonces esa nostalgia del papel se puede oler en Entre Letras, a pesar de que sea un medio digital. Las propias viñetas lo demuestran fehacientemente, porque son con técnica tradicional, como dije al comienzo de la visita guiada. Luego se escanean sin más y así entran en el mundo digital, pero entran desde el papel. Y los propios artículos también veréis que tienen un olor a papel, a tinta, aunque la tinta física no exista, porque los autores no solo se restringen a las 2000 palabras que les pedimos por artículo, sino que algunos las rebasan con creces, lo cual quiere decir que no solo tienen una pasión por la palabra, como el propio Ricardo dice, sino que tiene la confianza de que el lector también la tenga, de modo que muchos de nuestros lectores seguramente son lectores, entre comillas, de papel. Y ahí nos movemos en ese terreno un poco de nadie, entre el papel metafórico y el digital real, y es donde se mueve Entre Letras. Quizá el título no le pueda venir mejor, ¿no? Esas Entre Letras naufragan o chapotean entre dos aguas. Hay que reconocerlo, es así, y insisto, todos somos herederos de aquellos magníficos periódicos y publicaciones que lamentablemente cada vez van desapareciendo. Por volver al humor, cada uno de los dos me ha sorprendido, no lo teníamos pactado, cada uno de los dos ha dicho cosas absolutamente distintas, lo cual me parece muy interesante porque hacen una visión. Me ha hecho gracia ese guiño de Elena a la Codorniz, que sin duda tenemos todos como un referente. Es una publicación fetiche, donde se hablaba. Yo aquí he puesto el acento en el humor negro, como habéis visto en un par de diapositivas, pero Miguel Miura lo que quería era hacer un humor blanco, era un humor contrario, un humor que no hiciera pupa, no pisara callos, pero sin duda los pisaba. Y sobre todo cuando la dirección pasó a Álvaro de la Iglesia, pues los callos cada vez eran más dolorosos y las botas que se ponía él cada vez tenían más pinchos. Bien, dicho esto, no sé si desde el público seguro que tenéis algo que decir. Podéis arrojarnos también hortalizas, que por cierto han alcanzado un precio caro y estamos dispuestos a recibirlas con un cariño enorme. Y cualquier sugerencia, queja o protesta también. Así que no sé si, Carlos, tú por ejemplo, que estás en la primera fila, yo soy como los maestros del franquismo, que enseguida miraban, y por eso los que nos sentábamos en la última nos poníamos así, en actitud de recogimiento, como si estuviéramos rezando, pero realmente lo que no queríamos es que nos sacaran. Carlos, tú como voluntario, ¿qué te ofreces? ¿Quieres aportar algo o no? Es un tema complicado, desde luego. Cuando hemos abordado lo de las jornadas, o la jornada, es un tema delicado porque nos metemos en el agua de la inteligencia artificial, sobre la que yo he pasado como Cristo en el Jordán, sobre puntillas. Elena ha metido un poco más la puya. Ricardo ni siquiera ha mencionado. Es decir, es un tema que nos tiene a todos inquietos, porque efectivamente no solo pone en solfa
el humor gráfico y la posibilidad de que los artistas que nos dedicamos a esto compitamos con una máquina, sino que todos los géneros literarios también están en esas. Se hacen sonetos ahora con la inteligencia artificial, de modo que ¿para qué va a contar uno las sílabas si te las cuenta la máquina, ¿no? Entonces, son muy malos, pero también hay que decir que los que escribimos nosotros son también muy malos. Entonces, bueno, porque yo cuando sale esto de inteligencia artificial me pregunto si la inteligencia natural es tal. A veces, viendo a la gente que me rodea, viendo los periódicos y la tele, digo, no sé si la inteligencia artificial es peor que la natural, porque la natural nos ha llevado a auténticos desastres, ¿no? Y a la vista está. Bueno, es un chiste, pero en cualquier caso abre un debate muy complicado, y ese debate, cuando planteamos hacer la jornada, pues salió ahí. Yo he tratado de dar unas pistas, he lanzado una serie de preguntas que ni ellos me han respondido, ni no sé si vosotros queréis responder alguna de los que yo planteé, pero bueno, la palabra es vuestra. Rompemos la cuarta pared y nos trasladamos al patio de butacas por si queréis llamarnos algo, que sea bueno, por favor. Un segundo la palabra, ¿Sí? Para hacer una cita libresca a propósito de la inteligencia artificial, que sí estoy muy interesado en ella, pero quizá no conozca suficiente y no quiero juzgar, aunque sí dar mi opinión. Me valgo de un señor, yo creo que muy listo y con un carácter muy peculiar, a veces más ácido, a veces menos, como citabas tú de las viñetas. Y cuando le preguntaron, en principio parece ser que hoy la confianza hay que depositarla en lo que diga el algoritmo, pero el algoritmo lo que hace es equivale a una estadística, ¿no? Claro, si somos 12 y un pollo, toca medio pollo cada uno, cuidado, guarda el tuyo por si acaso. El señor Borges, que yo creo que era muy listo y sabía algo de estas cosas, decía a propósito del algoritmo, de las estadísticas, dice, mire usted, pero no nos engañemos, eso es un poco como los bikinis, que enseña mucho pero oculta lo esencial. Es decir, siempre se necesita la actitud crítica del lector para interpretarlo, ¿no? Y las viñetas más todavía. Yo creo que eso es relevante, o por lo menos no está de más el señalarlo, ya que en última instancia estamos hablando de una invitación a la interrelación, ya digo, a hacer bueno el sentido de la palabra. La raza humana es una raza comunicativa, y si utilizamos un instrumento como el de la palabra, que exige un mínimo de inteligencia para ser expresada con humildad y con rigor, pues yo creo que vale la pena, ¿no? El problema, y perdón que interrumpa, el problema no es usar, el problema obviamente no es ese para mi punto de vista. El problema es que hemos llegado a un momento en que no distinguimos si la palabra la has escrito tú, la he escrito yo, o la ha escrito el ChatGPT. Llegar a ese punto es mi temor. De hecho, se ha llegado en algunos países a que más del 60% de los jóvenes, casi el 70%, no distinguen una noticia verdadera de un bulo. No saben distinguirlo ya. Entonces, yo no soy apocalíptica, ni me parece que debemos poner puertas al campo. Lo que debemos es ser prudentes y saber que Internet lo que ha hecho es divulgar lo vulgar. ¡Uy, qué bonita frase! ¿eh? Divulgar lo vulgar. Os la dejo, la podéis utilizar sin derecho de autor. Porque cuando dibujaba Forges en El País, o dibujaba Chumichúmez, lo leían quien compraba El País, ¿no? Y se lo dejaba a su primo, a su hermano, tal. Pero ahora en Internet tú dibujas, pones hay que matar a todos los que lleven pelo rubio y zumba para arriba. Ese es el problema. Ese es el problema. La divulgación sin control, la divulgación de la falta de calidad, la divulgación de cuestiones que nunca se hubieran permitido en una empresa gráfica en papel. Bueno, tú tampoco lo permites, porque tú eres un director con conciencia, pero es que no tenemos que ir más allá de lo que vemos todos los días, ¿no?
Entonces, ese es mi miedo. No que se pierda la capacidad de la palabra, la capacidad crítica de un texto, al leer un texto, que sepamos si es bueno o malo. No. Es que mi problema es que no sepan si eso es un texto. Imaginaros un dibujo de pronto que digan, esto es un dibujo de Forges que estaba oculto no sé dónde, y lo que es una mera copia que alguien ha soltado en internet y que todo el mundo se lo está creyendo, ¿no? Es muy complicado ahora mismo el tema de la creación, muy complicado porque se está apostando por cosas como estas, ¿no? No hace falta que estudies métrica, esto es un poema, y luego vendrá un editor sin escrúpulos y te lo va a publicar. No sé si me explico, ¿no? Pasa en redes. Nosotros, yo ahora porque estoy más desvinculada de Ondina por razones profesionales, pero también me lleva a decir gente, no sé por qué no puedo publicar si tengo muchos me gustas en Facebook. Y claro, yo le he contestado, hombre, a ver, lo que tienes es muchos amigos. Otra cosa es tu calidad como poeta, ¿sabes? No sé si me explico. Hemos pasado en unas teorías, en una capacidad de crítica bajo unos parámetros que toda la vida han existido, que son los parámetros técnicos, de conocimiento, de estudio y tal. No, es que tengo muchos likes, entonces yo soy un poeta magnífico. Pues no, tú tienes un montón de familia y de compañeros de trabajo que te ponen likes, pero luego no te van a comprar el libro ni qué. No sé si me explico, ¿no? Y eso pasa lo mismo con el humor gráfico. O sea, yo he visto dibujantes. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? No, pues es que yo lo veo muy bien. A mí me parece que está muy bien porque tengo muchos likes. Pues chico, ¿qué quiero que te diga? Creo que Eusebio quería hablar, ¿no? Sí, iba a hacer una pregunta supuestamente graciosa. Pero después de ellos hablar, la verdad que me he contado. No te preocupes. Voy a hacer primero la pregunta supuestamente graciosa y luego comento un poco sobre la inteligencia artificial, que como a ti me preocupa también. La graciosa es apotropaico. ¿Qué es eso? Apotropaico. ¿Qué es eso? Apotropaico. Búscalo en Google, o es que no quieres utilizar el medio digital. Yo lo busco. Él no lo sabe. Yo lo quería poner en el por eso la inteligencia. Elena ha citado lo de la señora con sombrero a la que le sobrevolaban pájaros. Se lo he dicho al amigo este de aquí dentro. Sí. Me ha parecido una señora dibujadita, con los pájaros sobrevolándola, y le digo, pero que sea un poco más divertido. Entonces una señora más divertida y tal, puedo seguir dando... Sí. Con tirabuzones, con tacones. Entonces, a mí lo que me preocupa de inteligencia artificial es lo que me preocupa de Internet. Que tú has dicho, Internet es un sitio como neutro, me ha parecido entender. No. Internet no es un medio neutro, ni mucho menos. Y la inteligencia artificial tampoco lo va a ser. No lo está haciendo. Son medios en que, por ejemplo, las redes están copadas por los que pagan para meter noticias falsas, por los que pagan. O sea, hay medios que están para eso. O sea, y la inteligencia artificial, quien la domine, será, que la dominen, los están dominando. ¿Quién lo está dominando? Ya hay empresas que la dominan totalmente, ¿no? Pues serán los que controlen la producción y serán los que digan qué es lo que hay que crear y cómo se crea. O sea, entonces, es que a mí me han dado todo el mundo ahora. O sea, ¿quién me dice a mí que esto que yo he sacado de aquí no lo he hecho yo? Y los derechos de esa imagen que yo estoy robando de no se sabe qué algoritmo, como decías tú, o sea, o qué, bueno, del conocimiento de todo el universo, porque al final esto es lo que hacen, ¿no? O sea, sacan, hay una noticia escandalosa, o sea, escandalosa no, o sea, en cierto punto positivo. El Bill Gates ha decidido que unas aplicaciones de control masivo que ellos tienen no las pueda utilizar nuestro amigo, el de allá. Es decir, el miedo de la inteligencia artificial es el miedo de Internet. ¿Quién domina eso? No, yo Internet no he dicho que era un medio neutro. O sea, Internet es una vía de comunicación. Es como si me dices que la A3 es peligrosa. No, lo que son peligrosos son los coches que van por la A3. Entonces, ahora el problema que tenemos es quién controla
¿Quién controla? Lo que decía Ricardo antes, ese algoritmo que ahora mismo prima todo aquel mensaje que sea de odio, que sea negativo, que sea contra minorías, que sea... Ese es el problema. Entonces, si tú haces un chiste gráfico donde hay un hombre, perdonadme, es un suponer, no tiene que está dándole una bofetada a una mujer, eso va a salir y va a ir ¿dónde? A grupos ultras, a grupos machistas, que refuerzan y que ellos lo van a enviar. Ese es el problema. Entonces, a un creador, a Eugenio no se le va a ocurrir nunca hacer un chiste así. Bueno, no es un chiste, es una barbaridad. Pero con IA lo puedes hacer. Perdona, si tú publicas esa imagen, entre comillas legalmente tienes que poner el generado por IA. Entre comillas, porque no se hace. Bueno, no se hace. Pero se debe de hacer, ¿eh? Cualquier imagen que sea por IA o cualquier texto hay que ponerlo generado por IA. Pero no se hace. Entonces... Y las viñetas, yo no he puesto generadas por IA, pero vamos, lo dabais por hecho. Sí, lo sabemos. Las he visto esta mañana. Una IA muy lista, muy inteligente. Sí. A ver, José María. Yo quería hacer una pregunta. Si alguien escribe ahora mismo bajo seudónimo, ¿qué posibilidades tienen los oyentes, los escuchantes, los lectores de interpretar que ese escrito que yo he hecho bajo seudónimo no lo ha hecho la inteligencia artificial? ¿Por qué riesgo? ¿Hay que registrarlo? Bueno, esto, léete las obras completas de Pessoa porque ahí habla sobre todo eso. Hablan sobre todo eso. Hablan, son varios. Como una forma de colaborar en la cuestión. Para mí, inteligencia artificial es una anomalía, es una contradicción. No existe. La inteligencia es natural. Eso es otra cosa. Yo la detesto porque la rechazo. Ahora bien, hay dos cuestiones que a lo mejor, haciendo de abogado del diablo, se puede decir. Hubo un tiempo, no sé si lo conocéis, que una editorial española se propuso publicar libros sin el nombre del autor. ¿Qué más me da a mí, lector? Otra cosa es que yo ya vaya con una cierta prevención que determinadas cuestiones técnicas están tratando de influirme, cosa que es verdad, forzando mi voluntad. Pero, en última instancia, el discurso ha de ser personal. Si hacéis una prueba con la inteligencia artificial, alguien lo hizo a propósito utilizando como referencia un poema de Rilke. Tú que me has donado el amanecer. Entonces, de inmediato se levanta la inteligencia artificial y dice, no, eso no puede ser, porque solo se dona, tú careces de imaginación. En ese sentido, yo creo que ha de entenderse que literatura es la suma de inteligencia más imaginación. Ahora bien, hay que reconocer, yo lo reconozco también, que es un trabajo muy minucioso, muy bien elaborado, de noche y por espías, que es Internet, y que el objetivo es dejar el exterior de la nuez, quitarte la sustancia, tú no pienses que yo pienso por ti. Eso es una colonización. Entonces, ahí hay un riesgo tremendo. Pero, qué curioso que viene a influir sobre un aspecto que hace alusión a la sociología de este país o de otros países. Creo que hay tres elementos a considerar. Uno, el sentimiento. Otra, la emoción. Y otra, el instinto. Se están confundiendo y no es lo mismo. Y uno de los temas fundamentales en la cultura europea que se viene insistiendo desde hace mucho tiempo es que no hay educación emocional. De ahí derivan problemas hombre-mujer, cuando la naturaleza los dicta como complementarios y cada uno enriquece al otro. Y entonces la confusión es que Face Nuke, bueno, es una noticia falsa, eso siempre se entendió y a la vez siempre lo hubo. Creo
que lo que se nos exige fundamentalmente es no renuncies a tu condición de ser, a tu voluntad, porque serás un esclavo más o menos educado, pero un esclavo. Si no, tú es lo único que tienes, tú y la muerte, que habría que enseñarlo en las escuelas, por cierto, porque si no te pasas la vida tratando de eludirla, te va a esperar, no hay duda. Entonces, seamos críticos con nosotros mismos, porque el vivir es un regalo extraordinario, ¿no? Extraordinario para todas nuestras facultades. Pero si alguien tergiversa o confunde o mezcla, como la inteligencia artificial, ocultando la autoría u otro tipo de travesuras, me parece que estamos perdidos. Lo que somos es lo que tenemos. Es más, alguien decía, o próximo a la filosofía, decía, en última instancia, reconozcámoslo, estamos esencialmente solos. Y a veces la propia familia es la primera que nos recuerda esa máxima. No, si renunciamos a nosotros mismos, ¿qué hacemos aquí? ¿Conócete a ti mismo? Claro que sí. Sí, es importante. Y es difícil. Yo, respecto a lo que has dicho, de cómo se distingue un texto, ¿no? ¿Quién lo preguntó? ¿Se puede...? Ah. José María, ¿no? José María, ¿no? Hay que trabajarse mucho a la inteligencia artificial para hacer un texto que parezca que no es de la IA. O sea, que decir tú dices, hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Me puedes dar unos...? Entonces, ella empieza, fíjate, hablo como ella, es curiosísimo, a darte unas cosas muy escuetas, no, pero amplíame este dato. Entonces, es un curro importante. Yo creo que todavía no hemos llegado a poder implementar un plagio de un texto que sea de un escritor con muchísima enjundia. Pero vamos, que vamos un poco camino de poder hacerlo, ¿no? Yo creo que hay una cosa súper importante. Yo siempre digo que contra cualquier manipulación lo único que nos queda es información y cultura. Si tú has leído mucho, puedes acabar distinguiendo que ese texto algo le chirría, ¿no? Le falta sentimiento, a lo mejor le falta esa pasión que se puede poner en un momento dado. Yo es que hago experimentos, ¿no? Hazme una escena de amor contra... Entonces, es una escena como muy técnica. O sea, es como muy las pautas de una escena de amor que todo el mundo conocemos, pero como si lo pudiéramos hacer en un esquema, ¿no? Primero me abrazo, luego todavía. Pero sí es verdad que estamos inmersos en un mundo en que las generaciones que vienen detrás de nosotros, que son eminentemente visuales, están muy influidas por la falta de esfuerzo que conlleva, en este caso, por ejemplo, la lectura. La lectura es un ejercicio de esfuerzo. Leer no es algo que te den, es que tienes que volver a leer, ¿no? Y esa educación que hemos recibido casi todos los que estamos aquí, porque si estamos aquí es porque nos interesan estos temas, de saber que en un momento dado no es lo mismo un soneto que un capítulo de Quijote, pues vaya un momento... Mira, me contaba una anécdota, una persona, permitidme, es que es increíble. La directora de la Escuela de Escritura de la Complutense, de Cádiz, que ellos dan clases también a personas de ciencias porque no saben redactar, no saben redactar. Tienen que hacer un memorándum y no saben redactar, ¿no? Entonces hacen ejercicios de esto. Y dice que es que yo no me lo podía creer. Yo dije, por favor, dime que esto es cierto, ¿no? Y se me ha ocurrido una idea de uno que está en su casa, de pronto empieza a oír voces, entonces le entran ganas de salir a correr aventuras, no sé qué, y le dijo esta mujer que se llama María, dice, eso ya está escrito, cariño, se llama El Quijote, lo hizo Cervantes hace ya muchísimos años, ¿no? No sabía ni lo que... No había leído El Quijote, ni sabía, y si lo había estado en el colegio, pues había pasado por encima, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora es que no tenemos esas herramientas que nos daban. Yo leía La Codorniz en mi casa, tenía 11 años, muchas cosas no las entendía, pero me hacía mucha gracia los dibujos. Y leía los tebeos. ¿Quién ha leído aquí 13 Rubio del Percebe? O sea, Ibáñez, que tenía que tener un monumento, porque su verdadero Filemón es una crítica impresionante. Y los niños, pues
no tienen sentido crítico ahora, no. Muchos, no los niños, cuando van creciendo, ¿no? Entonces yo, al hilo de lo que dice Ricardo, dice, la única certeza, ¿no?, es que estamos, la soledad, ¿no?, es que no queremos, o sea, nos asusta la soledad, nos da miedo estar solos. Y ahí, el trabajo de reflexionar y meditar necesita de la soledad. Y eso lo sabemos los que somos aprendices de escritores, ¿no?, que para ver el mundo no hace falta abrir la ventana, es mirar hacia ti, ¿no? Y el humor gráfico, pues, es hijo de estos tiempos, ¿no? Esa calidad que podía tener ciertas viñetas que todo el mundo adoramos, pues ahora te encuentras salpicado en un eso, de una especie de Burger King, que todo sale, todo se consume y todo se olvida, ¿no? Y ese es el gran problema. Voy a pasar la voz y la palabra a la sala porque tengo dos peticiones. Una de Alberto. ¿Querías comentar algo, no? Bueno, sí, pero ¿O ha sido un gesto...? No, yo tenía las ideas clarísimas, pero ante esta explosión verborreica que ha surgido aquí... Hiperverborreica. Además que le conozco a Alberto hace muchos años y no le digo que es verborreica nada. Ha tocado dos puntos. Sí. El señor ha dicho que tenemos poco ánimo emocional. Y ella ha tocado un punto que a mí me hace gracia. Le dice, oye, que quiero hacer esto a una inteligencia artificial. Pero le dice, no, quiero que me hagas esto. Uniendo con eso, digo, ¿no será que hay poca inteligencia natural, ya cada vez menos? Y que somos vagos, como ha dicho este señor, emocionales. Que no tenemos nada dentro. Nada. Porque yo no le voy a pedir a una inteligencia que me escriba una cosa porque me divierte escribirla. Yo me divierto. Yo amo escribir. Yo me rompo la cabeza para intentar decir algo. No tengo que decírselo a una maquinita. ¿No será eso? Que cada vez hay más vaguería emocional, más insuficiencia emocional, y hay que pedírselo a una máquina que haga lo que tú amarías hacer. ¿No será eso? No. Ay, perdón. ¿Terminó ya? Sí, yo termino rápido. Quiero decir que somos muy ineptos últimamente y tenemos que pedírselo para que nos trabaje una máquina y encima que nos perjudique y nos engañe. ¿Y cómo nos engañamos a nosotros mismos de alguna manera y a los otros? Haciendo del principio fundamental la manada, el rebaño. Pero que a mí nunca me ha gustado eso. Que las galletas darlas yo y que me las den. Fíjese, a propósito de las Olimpiadas de París, se definió como el tanatorio virtual. Los que ganan se abrazan y lloran, y los que pierden lloran y se abrazan, pero eso es un tanatorio. Es decir, si son muchos no podemos estar equivocados. Alguno de ustedes a lo mejor recuerda una frase que había escrita en la base de la Torre de Filosofía B aquí en Madrid. 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas, comamos mierda. Es decir, no es que se trata de huir de lo colectivo en la medida en que me aleja de mí. Entonces, efectivamente, yo quiero escribir lo que creo que dice usted muy oportunamente, porque eso es mi ser. Si no, estamos en una fiesta donde primero nos están dando un vino trabucado, precios carísimos, el ruido es infernal y no hay manera. Y yo creo que como más se comunica, y en ese sentido me parece que a la mujer le asiste una percepción mayor, no me importa si eres alto, moreno, tal, me importa tu gesto, me importa lo que dices y me importa cómo lo dices. Es decir, miramos hacia afuera demasiado cuando es muy fácil de disimular y no miramos hacia adentro, que es donde está la sustancia. La nuez exterior a mí no me interesa para nada si no puedo abrirla y comérmela para que me alimente. Más o menos. No, yo lo que quería apuntar, Alberto, que te conozco hace mucho. Y sí, mucho. No vamos a recordar la anécdota primera, es lo que me dijiste aquella vez. No, y la voy a repetir porque fue de una clase enorme. Claro, sí.
estarán mis memorias, que lo sepas. Que, a ver, la cuestión es la inteligencia emocional. O sea, el trabajo de las emociones, pero que tampoco lo llevamos al extremo. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la razón y la emoción, porque si no acabamos todos pegando gritos y dándonos contra la pared. Nada es despreciable, es decir, que tú digas a ChatGPT, ¿me puedes indicar 4 acontecimientos importantes que sucedieron en el siglo XVIII y que transformaron la manera de pensar de la humanidad? Y te lo casca su opinión. O sea, ChatGPT no es más que un recopilador de información. Si tú eso lo utilizas luego para decir, escribo un artículo sobre los 4 puntos que marcaron la humanidad, está muy bien, es información. Diferente es que tú le digas, utilices ese recurso para transformar algo que tú no eres capaz de hacer y hacerlo pasar por ahí. Claro, nosotros no vamos a ser censores, no vamos a decir, fuera ChatGPT que nos hace a todos, es como la hoguera donde se va a quemar todo el talento. No. Pero hay que decírselo a la gente, hay que informar a la gente que eso no es la panacea. Alberto, esa es la situación. No. La gente nosotros, es una reunión. Es que los medios de información tienen, que no existen ya, o sea, se han muerto los medios de información, los medios de opinión, tendrían que no hacer que el ChatGPT, por ejemplo, haya venido, primero, a vender cursos. ¿Sabes manejar IA? ¿Sabes manejar tal? Venga la gente a pagar cursos y luego a decir, perdone, esto es una herramienta. Como antes, cuando éramos pequeños, nos íbamos a la enciclopedia. La diferencia es que tardamos menos, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que nunca se debe abominar de nada, pero hay que tener mucho cuidado en las cosas cuando nos las están metiendo a machamartillo. Y quien estamos en situación de poder contarlo. Va a haber mucha gente que no nos va a escuchar porque les interesa que eso sea como es. Pero otros a lo mejor sí nos escuchan. Esto que hace Eugenio de ver viñetas que las tocamos, que las podemos tocar, y alguna a lo mejor que me la llevo a mi casa, cuéntalas luego, es bueno. Porque existe. El problema de las cosas en Internet es que no sabemos si existen. El dibujito que has puesto de los Adams, ¿por qué era gracioso? Que hemos visto todos. ¿Por qué era gracioso ese dibujo? De los Adams, de la familia Adams. Tenía un cerdo con 2 cabezas. Tenía un cerdo con 2 cabezas. Era el cerdo de la familia Adams, que son raros que te mueres, ¿no? ¿Vale? Pero tú a eso a lo mejor tienes que fijarte. Hoy en día, porque esto es un chiste, das al ratón y hasta luego Lucas, ¿no? Pero eso es vaguería emocional. No, eso no es vaguería emocional, porque luego oyen un reggaetón y lloran de la emoción. Bueno, es que el que llore claro, no, la gente tiene emociones, la gente tiene emociones. Lo que pasa es que las mueven otras cosas que no nos mueven a nosotros. Si esto es como lo de tú dirías a uno cualquiera que la energía atómica es maravillosa, con la de muertos, de hecho, pues hay que discernir qué es la energía atómica y por qué hay que utilizarla de una manera. Y la radiación es buenísima cuando hacen una prueba. Claro, eso es lo que yo digo. Que no abracemos la tecnología como la panacea universal, no. Yo, esta frase de hemos sustituido la cultura por la tecnología, se la voy a decir a Ángel Gabilondo, el magnífico profesor de filosofía, y es verdad, no, la cultura no es tecnología. La tecnología es un instrumento que ahora permite que yo pueda entrar en una visita virtual en el Louvre, y hay gente que nunca puede ir a París y pueda ver el Louvre. Pero si yo digo, es que yo conozco el Museo del Louvre, pues no. Es una parte del Museo del Louvre. Yo creo, Elena, que no hay soluciones universales, pero tú lo apuntaste en el sentido de que, ¿y cuál es la prevención? Que sería una forma de ser más útil a la sociedad, mejor. Escuela, porque creo que si no corremos el riesgo
de no discernir entre la emoción y el instinto. El instinto lo trabaja Darwin, lo sabe todo. La emoción es otra cosa, pero ahora se mezclan los términos y yo creo que ese es el gran ejercicio extraordinariamente resuelto por parte de Internet y todas esas nubes. Y es que con un lenguaje próximo lograron entrar en el interior del individuo para mezclar estas cosas y le están destruyendo porque le están fragmentando, sin ser apocalípticos, porque respondiendo a lo que decía hace un rato Eugenio, yo le dedico muchas horas a la pantalla del ordenador, pero tengo un amigo que es un muy famoso y premiado y muy malvado, que dice, pero para mí eso es una máquina de escribir con secretaria, porque te dice dónde ponerlo. Hasta ahí llega mi cuestión. Tengo alergia detectada muy seriamente por parte de algunos doctores a lo que es el WhatsApp, a lo que es las redes sociales, a lo que es este tipo de cosas. Yo aprendo mucho por la calle. Y yo a veces en el autobús le dice una señora a otra, ¿tú tienes WhatsApp? Y bueno, yo tengo WhatsApp, que es distinto. Eso es inteligencia. Lo otro es otra cosa. Vamos a ir cerrando, pero tenemos dos peticiones del público que quieren hablar desde hace ya un rato, me parece, ¿no? Colette, ¿quieres decir algo? Y luego Eduardo, que también quería aportar. Eduardo, luego también quieres comentar algo. Si alguien quiere, es el momento histórico, que nos iremos en un rato. Yo creo que ya estamos en hora, ¿verdad, José Fernando? Quizá porque le falta el micrófono. Y José Fernando también, bien, pues damos la palabra con él, Eduardo, José Fernando. Bueno, era una anécdota familiar, ¿no? Hace unos años, en mi casa, mi esposo era un abogado argentino de la época de la dictadura, exiliado, y escribía los escritos con Olivetti, y tomaba mate. Y los chicos míos llegaban a la cocina los días de fin de semana y le decían, bueno, papá, ¿cuándo vas a dejar la Olivetti? Y decía, pues, y decía otro, pues fíjate tú cuando venga la inteligencia artificial. Y esto hace unos años, ¿no? Y él, tomando mate, dijo, ¿inteligencia artificial? Pues inteligencia es la capacidad que tiene el hombre de resolver las cosas imprevistas. Y artificial es algo falso. Y a partir de ahí, me he quedado con eso. Cuando empieza con el muñequito, se le dice, pues era algo falso, algo que decía él, porque ya falleció hace unos años, ¿no? En la pandemia, ¿no? Y me quedo con el artificial es algo falso. Pues efectivamente, a partir de ahí empiezo virtual, a pensar, ¿verdad? ¿Qué se sabe? Que es algo falso. Porque dice, ¿y cómo lo define el diccionario? Y decía, no, porque son dos palabras. Bueno, así empezó la discusión y se quedó con eso, pues artificial es algo falso. O sea, que a partir de ahí empiezo yo a pensar todo esto, es algo falso. No tanto es falso como es generado por este caso seres humanos, que contra la inteligencia natural está marcada por unos parámetros muy determinados. O sea, nosotros tenemos la capacidad de nuestra inteligencia, entrenarla, capacidades, porque la inteligencia no es una cosa, está llena de otras capacidades, ¿no? Entre ellas, como decía Albert Einstein, ¿para qué queremos inteligencia? Está la intuición, ¿no? Pues eso lo decía Einstein, un tío que fíjate, la memoria, la capacidad a veces, o sea, gente que tenemos a lo mejor más memoria que capacidad en un momento de abstracción, esa es la inteligencia, pero la artificial es parámetros, algoritmos y control por parte de quien genera esa inteligencia, por eso es artificial. No necesariamente falsa, porque lo que nos lleva es a datos constantes, ¿no? Pero no es esa parte, exactamente, no es la parte que siempre salvará al ser humano, ¿no? Que es el que podamos cambiar, podamos modificar una opinión, podamos evolucionar ella, lo siento Alberto, ella siempre va a contestarte igual. Yo he hecho pruebas de preguntar en varios chats GPT sobre la misma cosa y todos me contestan lo mismo.
lo mismo. Si hay alguna pregunta aquí sobre algo, seguramente habrá tantas opiniones como personas sentadas ahora mismo en la sala. Esa es nuestra esperanza. Pasamos a Eduardo para ir cerrando, yo creo, porque ya creo que estamos en hora. Eduardo y luego José Fernando, y ya aprovechamos y cierras tú, si te parece bien, el acto. No, yo solamente quería comentar una cosa. Yo he conocido en Madrid, creo que todos los que estamos aquí, dos tipos de establecimientos que eran absolutamente necesarios para la vida habitual, o sea, absolutamente necesarios. Nadie en su momento podría pensar que se podría vivir, que eran las carbonerías y las vaquerías. Si tú al lado de tu casa no tenías una carbonería o una vaquería, no podías vivir. Y sin embargo, las carbonerías y las vaquerías desaparecieron. Entonces, yo lo que pienso es que a lo mejor si la inteligencia artificial es una nueva revolución industrial, a lo mejor resulta que dentro de 5, 10 o 15 años, la inteligencia artificial, o como la queramos llamar, es capaz de escribir un novelón maravilloso, y a lo mejor es el momento en que todos debemos de pensar que tenemos que dimitir, como hemos dimitido de las vaquerías y de las carbonerías, y bueno, y continuará la humanidad por otros derroteros. La inteligencia artificial, le metes esos datos y jamás habría relacionado las carbonerías, las lecherías y la inteligencia artificial. Bueno, luego lo probamos, a ver qué tal. Venga, bueno, José Fernando. Me engancho precisamente a lo que acaba de decir el compañero de Chapal. Y me engancho con varias intenciones, que no sé si seré capaz de explicarlas o no. Buenas tardes, muchas gracias y os felicito a ambos por los dos discursos con las diferencias que tienen. No hemos renunciado ni a las carbonerías ni a las lecherías. Hemos transformado la relación que teníamos con el uso del carbón y con el uso de la leche. Y entonces la carbonería pues es, no sé, ahora le damos a un botón, esperamos la energía eléctrica, no sé qué, encendemos la placa y tal, ¿no? Y la lechería pues va a salir del carbón. Este ejemplo, a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Internet y de inteligencia artificial. Y me cuesta muchísimo en este momento, y no es de ahora, llevo mucho tiempo tratando de reflexionar sobre esto, decir cuáles son las bondades de estos elementos, porque igual tienen unas bondades que tienen unas malignidades. Entonces es muy difícil hablar en bloque del Internet o de la inteligencia artificial. Creo que cada uno de estos elementos hay que salvar algunas cosas y salvarlas a futuro y esperar ver cómo se desarrolla. La capacidad que hoy tenemos de acceder a cierta información, que bien es verdad que es una información sesgada, que es una información recortada y encapsulada, que no aclara mucho más allá de lo muy básico, pero es que hay muchas personas que su nivel de alimentación consiste en un huevo duro y una poquita lechuga, y hay otros que tienen que comer una pierna de cordero. Y en este sentido, también hay personas que requieren, o hay momentos en la vida de una persona que requiere una información básica, y sabe que tienes otros medios y otros sitios donde ir para tener una información más profunda, información con la que luego reflexionarás, tendrás tu criterio, aplicarás o dejarás de aplicar. Entonces yo creo que ambos elementos tienen cosas interesantes y tienen malignidades y cosas despreciables. Pero el problema, para mí, no está en los elementos en sí, sino en la inserción de estos elementos en determinado sistema de relaciones sociales y en cómo otros agentes sociales de primer orden no interactúan o sí interactúan con esta cuestión. Y hablo de dos cosas fundamentales, porque no quiero hablar de este asunto, nada más que simplemente por lo que os agradecemos y felicitaros que vi una cosita una cosa. Dos elementos fundamentales. Los medios de comunicación, que no sé si existen o no existen, pero ahí están, que tienen una doble labor que siempre despreciamos, pero que es real. Los medios informan y a la vez que informan, forman y van formando criterios, ideales, horizontes, deseos en determinadas generaciones y en determinados grupos sociales. Y el proceso educativo,
que no solo tiene que ver con la formación de la persona en los primeros años de la vida, y que deberíamos de recuperar, a mí me gusta hablar de esto, de que hay que recuperar ese concepto de la educación permanente a lo largo de la vida. Ambos elementos no tienen la posición que a mí me parece que deberían de tener y son excesivamente laxos contra ellos. El sistema educativo está, y no hablo de España, ni hablo de Europa, hablo quizás del mundo, no hablo en general, hablo del momento de la humanidad. El sistema educativo está, no está creciendo en humanismo y en humanidad en la haciendo de la sociedad a las personas, y mucho menos a las nuevas generaciones. Esto va a provocar una falla importantísima entre lo que ciertas generaciones, no todos, ahora hay alguna entre lo que ciertas generaciones tienen como objetivos, como horizontes, como deseos, como ilusiones, como actitudes, y lo que las nuevas generaciones tienen como ellos. Se está cayendo una falla. Y está cayendo una falla en este asunto, como también la hubo, y creo que se ha hecho alguna referencia al contexto, con la desaparición del Imperio Romano cuando vinieron otras hordas. Pues ahora es lo mismo. Estamos en un momento de transformación absoluta. ¿Qué capacidad tenemos o dejamos de tener? Yo no lo sé. Para mí es un galimatías absoluto y una continua evolución de pensar en blanco y en negro al respecto. Y creo que esta tarde es una tarde para felicitar, o para felicitaros yo a vosotros, porque hacía mucho tiempo que no encontraba un discurso, un momento y una forma de entender. Entonces creo que este acuerdo al que Eugenio y yo hemos llegado a través del humor gráfico, pues nos lleva a esa necesidad de reflexionar y de tratar de crecer un poquito. Y espero que jornadas como la de hoy las podamos celebrar muchas veces con mucha profundidad y con tanta ilusión como veo las caras de todos los asistentes. Muchas gracias. A ver, por ahí me parece alguien quiere decir la última palabra. Sí. A ver. En un festival de cine y el lunes ponemos en Casa Asia una película sobre inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la India es el mayor competidor a la inteligencia artificial, no de los chinos, sino de los occidentales, de todos los datos. Y estén seguros que es una tribu y son mujeres del norte de la India de Malasia los que se dedican a eso. Son miles y miles de datos que aportamos para que la inteligencia en Estados Unidos funcione. Entonces esta chica, una de las chicas, preguntó por los datos que había metido, diciendo, belleza india de Kumaon, porque este pueblo se llama Kumaon, hay millones trabajando. Y entonces le aparece en la inteligencia la foto de una india americana. ¿No? Entonces, bueno, belleza de la India, y vale. Y aparece, vuelve a aparecer otra vez la de Sudamérica, ¿no? India de los Incas. Y da a la chica y dijo, no, esto no puede ser, no he metido los datos exactos. Entonces se puso a meter los datos de su tribu y entonces se puede. Al final cuando preguntó, salía ella. Así que son tribus indias, mujeres, los que están surtiendo de datos a toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te dice nada que no la hayas metido tú así. Pues vaya la inteligencia. O sea, si no la metes bien, no le pasa. Bueno, vamos a cerrar el acto, ya creo, no sé si hay alguna intervención de última hora, estamos ya en tiempo. Quiero, por supuesto, dar las gracias a todos los que habéis venido a acercaros aquí a esta jornada de humor gráfico. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Elena y a Ricardo, que me han acompañado esta tarde aquí. Y quiero, por supuesto, dar las gracias a la Casa de Castilla-La Mancha, que nos ha acogido generosamente, a José Fernando, que nos acaba de hablar, y por supuesto a Javier, que nos ha apoyado en el aspecto técnico, y sin él no habría sido esto lo mismo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.